Bien, el resto le falta un poquitito. Cuéntenme, ¿cómo van copiando esto? Bueno, mientras lo copian, lo vuelvo a ir como reiterando, simplemente como para que quede en la grabación, mientras lo van terminando de copiar o lo que sea que estén haciendo, pero quiero que lo tengan a mano. Esto es la relación entre las variables, que trata de buscar una relación causal. Muchas veces las relaciones no son causales. Matemáticamente se puede comprobar una relación, pero no es causal. Una cosa pasó antes y la otra cosa pasó después, pero no es que una haya pasado por culpa de la otra. A veces pasa, simplemente. Por ejemplo, todas las personas que murieron antes respiraron, como bien ahí un compañero suyo decía, y eso no es que hayan muerto por respirar, ¿cierto? Entonces, uno no puede comprobar de esa forma la relación causal. Tiene que comprobarlo siempre buscando, por ejemplo, solamente enfocándose en la variable independiente, en la variable que yo controlo. Yo busco esa variable, me enfoco en esta y después veo qué es lo que le pasa a la otra, no al revés, porque si no, si yo busco gente que murió, siempre voy a encontrar que respiraron antes. Yo primero tengo que enfocarme en la gente que respiró, y ahí me doy cuenta de que no todas muere, no todas mueren inmediatamente, ¿cierto? Entonces, es falsa esa suposición. La variable dependiente es la que yo controlo, la variable dependiente es la que yo mido. Que yo la controle significa que yo la puedo cambiar, que yo la puedo variar. Y de hecho, eso es lo que voy a hacer. Voy a cambiar o voy a variar el valor de esta variable. ¿Bien? Y voy a ver cómo ese cambio afecta a la variable dependiente. Pero como yo estoy cambiando la variable independiente, todo lo demás tiene que quedar fijo. ¿Por qué? Porque quizás eh, las cosas no están cambiando por culpa de esta variable. Quizás están cambiando porque no mantuve todo lo demás fijo. Como no mantuve todo lo demás fijo, quizás hay un elemento externo que está cambiando las cosas y yo estoy suponiendo que es por culpa de esto. Entonces, como pueden haber elementos externos que estén arruinando mi experimento, yo los voy a intentar mantener fijos. Si estas cosas de acá se mantienen fijos, no debiese por qué variar esto que está acá. La única razón por la que debiese cambiar es porque esto está cambiando. Hay un dicho que dice, no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. Bueno, la gracia es ocupar justamente eso haciendo lo mismo. Bien, si nosotros hacemos lo mismo, no debiesen haber resultados diferentes. Bien, por eso mantenemos esto fijo, porque si esto está fijo, no debiese afectar el resultado del experimento porque esto no está cambiando y yo lo que estoy midiendo es el cambio, no por ejemplo, si le pegué por decir algo, con mucha fuerza, sale muy lejos. Ya, pero yo también quiero que pruebes qué le pasa si es que eh, le pegas con poca fuerza. Porque tú no puedes deducir que mientras más fuerza sale más lejos. ¿Por qué? Porque le pegué con mucha fuerza y salió muy lejos. Eso no es una buena deducción. Tú tienes que además pegarle despacio para ver que si efectivamente al pegarle despacio salía más cerca. Y ahí puedes decir, sí, efectivamente, yo al aumentar la fuerza, aumento la distancia a la que sale el balón cuando lo golpeo. ¿Bien? Si no, si tienes un solo dato, tú no puedes concluir nada, porque esa distancia es aleatoria. Que tú pienses que eso es lejos no significa que realmente sea lejos. ¿Bien? Eh, Tienes que ir comprobándolo con otros datos. Entonces, al variar esto que está acá, la variable controlada, que es la independiente, y mantener todo lo demás fijo, nos podemos enfocar en cómo cambia y ahí vamos a encontrar un experimento que está entre dos variables. ¿Bien? Ok, entonces ahora sí vamos a los ejercicios. Ya creo que fue como el tiempo suficiente para que lo copiaran o lo que sea. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Denme un momento. Y cuéntenme si se está viendo la diapositiva. ¿Se está viendo? ¿Se logra ver la diapositiva o no se ve o se ve otra cosa? Eh, ¿Se ve? Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bien, este ya lo hicimos, este también, este también, este también, y este también lo hicimos en la clase anterior. Y aquí vamos entonces con este ejercicio. Bien, recuerden bien los conceptos que les acabo de decir, porque van a ser súper
importantes a la hora de resolver el ejercicio, porque no lo vamos a hacer con nada de materia de las ciencias en particular, lo vamos a hacer con el conocimiento que tenemos de el método científico, solamente de eso. ¿Por qué me interesa esto? Porque así ustedes pueden tener preguntas de muchas áreas solamente con un solo contenido. Y para mí eso creo que en la PDT es súper importante, sobre todo que después ustedes van a tener un poquito más de conocimiento en las ciencias y va a ser mucho más obvio incluso la respuesta. Bueno, veamos esta pregunta. Dice, una persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa. Luego mide la distancia que alcanza a recorrer el bloque hasta detenerse. ¿A qué se parece este hasta aquí? ¿A qué se parece? ¿A cuál de los experimentos mentales que hicimos de esas situaciones que yo les dije se parece? Esta se parece mucho a una que estuvimos haciendo. ¿A cuál creen que se parece? De todas las que hicimos. Porque hicimos la del vaso con agua, la de respirar, la de pegarle a la pelota. ¿A cuál ejemplo creen que se parece? Desde acá hasta acá. Una persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa, luego mide la distancia que alcanza a recorrer el bloque hasta detenerse. ¿No? ¿No lo recuerdan? Se parece mucho al ejemplo de la pelota, ¿cierto? Cuando le pegamos, chuteamos la pelota porque le estamos pegando con una fuerza y estamos viendo hasta dónde alcanza, hasta dónde llega, hasta dónde alcanza a recorrer la pelota, qué tan lejos sale. Es eso, ¿cierto? ¿Cuánto alcanza a recorrer? Es lo mismo que decir qué tan lejos llega. Es lo mismo. Estamos viendo cuánto va a avanzar la pelota después de que le pego con esa fuerza. Pero en este caso, no es una pelota, sino que es un bloque. No la estoy chuteando, le estoy aplicando una fuerza y eso, todo lo demás es muy parecido. Pero ojo, porque hay que seguir leyendo. Esto es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Si repite lo anteriormente realizado, fíjense, va a repetir el experimento. Como nosotros dijimos que se tenía que hacer, un experimento se repite varias veces en superficies de distintos materiales, en superficies de distintos materiales, ¿ok? Aplicando siempre la misma fuerza. Voy a subrayar eso con otro color, aplicando siempre la misma fuerza. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con este experimento? No leamos la alternativa, olvídense de la alternativa en este momento. Quiero primero que encontremos cuáles son, a ver, cuando nos preguntan cuál de las siguientes preguntas de investigación se responden con este experimento, nosotros cuando estamos viendo una hipótesis, por ejemplo el de la pelota, la hipótesis era que si yo la chuteo con más fuerza, sale más lejos. Entonces ahí lo que yo estoy respondiendo, según el diagrama que les acabo de hacer, es que la fuerza influye en la distancia, ¿cierto? Que mientras más fuerza, más lejos sale. ¿Bien? Eso es lo que estoy averiguando. Estoy viendo la relación entre las dos variables, que salía en el título del diagrama, relación entre dos variables. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son las dos variables? Porque esa es la pregunta científica que se responde en este experimento, la relación entre dos variables, pero ¿cuáles? ¿Bien? ¿Cuáles dos variables? Entonces, fijémonos. Nosotros sabemos que hay una variable. ¿Cuál es la primera variable? ¿Cuál es? ¿Variable dependiente o independiente? La primera. ¿Dependiente? Bueno, en que en realidad no tiene un orden, pero ya, vamos a colocar primero la variable, colocaste aquí dependiente, dependiente, y aquí vamos a colocar variable independiente. Es que en realidad no tienen un nombre, va en un orden, sino que son dos variables, ¿cierto? Va, le escribí pésimo, perdón. Variable, ahí sí, la i que me estaba saltando. Variable, voy a colocar primero la independiente, más que nada porque a mí me gusta colocar primero la independiente, es solamente una cuestión de gusto. Y aquí coloquemos la variable dependiente. Bien, fíjense, recuerden que le había pedido que copiaran lo anterior, justamente porque voy a necesitar ahora que me digan la variable independiente, ¿ya? La independiente.
¿es la que yo controlo o es la que yo mido? Según el diagrama que acabo de construir, ¿es la que yo controlo o es la que yo mido? Esta es la que se controla. Perfecto. Esta es la que se controla. Por lo tanto, la otra es la que se mide. Bien, recuerden, variable independiente se controla, variable dependiente se mide. Según el enunciado, según este texto que está acá, ¿qué está midiendo? Explícitamente, lo dice explícito. Hay que solamente repetir las palabras que están en el texto. ¿Qué es lo que se mide? Aquí, en esta parte del enunciado, nos dice mide. ¿Qué es lo que se mide? La distancia. Se mide la distancia que alcanza a recorrer. Bien, lo que coloqué en verde entonces es la variable dependiente. Eso es una forma de encontrarlo. Entonces, la distancia que alcanza a recorrer, esto que está acá, es nuestra variable dependiente. Pero nuestra variable dependiente es lo que controlo. Alguien podría pensar, a ver, díganme qué es lo que piensan, cuál piensan que puede ser la variable que yo controlo en este experimento. La fuerza. Ya, perfecto. Está súper bien lo que están pensando, pero está incorrecto. ¿Pero por qué? A ver, es una pregunta que es como medio injusta que yo se la haga, claro, se iban a equivocar. Los llevé directo a una trampa, ¿cierto? Porque es la trampa del ejercicio. Y está bien que hayan caído porque significa que van entendiendo un poco, porque la trampa está hecha para quienes entienden un poquito el asunto. Normalmente uno entendería la fuerza, la distancia que alcanza a recorrer. Estoy entendiendo un poquito el experimento, pero ojo, porque yo en el diagrama que les dije, había algo que yo le hago a la variable que controlo. ¿Qué es lo que le hago a la variable que controlo según el diagrama que les dije que copiaran? ¿Qué me dice que le hago a la variable controlada? La variable independiente se le hacía otra cosa más para ver cómo le afectaba a la variable dependiente. ¿No lo recuerdan? Está justo debajo de, si ustedes copiaron el diagrama o lo que les dije que copiaran en la diapositiva anterior, está justo debajo de esto. Le dice explícito, qué es lo que le hago a la variable independiente. ¿No? Bueno, es lo que se cambia, ¿ya? Se cambia su valor. Es súper importante que la variable dependiente cambie su valor en un experimento, porque yo estoy viendo cómo le afecta a la variable dependiente. Y para ver cómo le afecta a esa variable, tengo que cambiar su valor, ¿ya? La variable independiente yo la controlo, por lo tanto cambio, puedo cambiar su valor. Y es lo que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer con todo lo demás? ¿Qué hago con todo lo demás que hay en el experimento? Cualquier otra cosa del experimento. Porque esto yo cambio su valor.
¿qué tengo que intentar que le pase a todo lo demás del experimento? ¿No? ¿No lo recuerdan? Es que se mantenga fijo. Bien, recuerden esto. Acabo de volver a hacer el diagrama del dibujo anterior. Ven, solamente que aquí yo coloqué exactamente cuál es la variable dependiente, porque es la que se mide. Todo lo demás tiene que mantenerse fijo y lo que cambia su valor va a ser entonces la variable independiente. ¿Qué pasa con la fuerza en este ejercicio? ¿Qué me está diciendo que pasa con la fuerza en este texto? Fíjense, dice, si se repite lo anteriormente realizado en superficies de distintos materiales, aplicando siempre la misma fuerza, siempre está aplicando la misma fuerza inicial. Entonces, ¿la estoy cambiando o no la estoy cambiando? Si aplico siempre la misma. ¿Eso significa que la cambio o que la mantengo? ¿Qué piensan ustedes? La fuerza es constante en este caso. Perfecto. Entonces, como la fuerza es constante, la fuerza está acá, en lo que mantengo fijo, en lo que mantengo constante. No está acá entonces la fuerza, porque si estuviese acá tendría que cambiarla. Entonces, en este texto, ¿qué me está diciendo que estoy cambiando? ¿Algo que sea diferente? ¿Que estoy probando con diferentes valores de eso o con diferentes elementos de eso? Según este texto, en alguna de las líneas me dice algo que estoy cambiando. La superficie, perfecto. Entonces es la superficie de distintos materiales. Es la superficie la variable. Bueno, sí, justamente, al cambiar la superficie, cambia la fuerza de roce. Pero él nos está haciendo esa pregunta porque quizás tú sabes cuál que existe la fuerza de roce, ¿cierto? Pero quizás la persona que está haciendo este experimento no tiene idea que existe esa fuerza de roce. Piensa que en el año 300, 400 no tenían idea de plantearse algo como una fuerza de roce. Entonces la persona puede estar diciendo, bueno, mi experimento tiene que ver qué tan lejos llega esto dependiendo de la superficie. Siempre lo voy a tirar con la misma fuerza. Entonces yo quiero ver cuál es la superficie donde más fácil recorre. Pero, claro, si nosotros nos vamos a la teoría, en realidad lo que nosotros estamos averiguando es cuál tiene mayor fuerza de roce, como dices ahí. Pero claro, en ese momento es porque tú tienes más teoría que la persona que está haciendo este experimento. Esta persona está cambiando el material de la superficie, pero en el fondo está midiendo coeficiente de roce, justamente como dice. Solamente que no es necesario saber que hay un coeficiente de roce. Yo simplemente me planteo que es esta variable versus la otra variable. Eso es lo que hace un experimental puro. Un experimental puro no se preocupa en realidad de tanta teoría, sino que deja todo fijo y comprueba cómo se comportan dos variables, que él va cambiando. A ver qué pasa. Y no me importa la teoría que haya detrás, yo simplemente voy a escupir mis datos y después algún teórico va a venir y va a tomar esos datos, va a calcular y va a hacer todo el análisis correspondiente de eso. Yo como experimental puro no me hago problemas con toda la teoría detrás. A mí lo único que me interesaba era ver cómo afectaba la superficie a la distancia que alcanza a recorrer. Eso es todo lo que se preguntan. Y ojo que hay experimentos famosos que han sido súper importantes en la historia de la física, que son así. Al tipo no le importaba nada la teoría, simplemente quería ver qué pasa si yo cambio esto y mantengo todo lo demás fijo. Y llegaban a descubrir cosas súper importantes. Bien, la existencia bueno, el hecho de que los átomos fuesen mayormente huecos es por algo que fue casi una casualidad. El tipo bombardeó electrones a una placa de oro, creo que era, o de cobre, buscando otra cosa. Simplemente quería hacerlo a ver qué pasaba. Y pasó algo que a él le sorprendió y que fue una revolución en ese momento para el átomo. Eh, creo que fue Bohr el que hizo eso. Creo que fue de cobre. Sí, puede ser. El tema es que ahí descubrió de que estaban los átomos prácticamente huecos. Pero el tipo no tenía idea de la teoría que había detrás.
Entonces es súper importante que nosotros logremos pensar esta cosa así porque podemos resolver ejercicios pensando poco. Y fíjense, yo ya encontré cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Esto significa que la pregunta del experimento este es ¿cómo afecta, y después coloco la variable independiente? ¿Cómo afecta la superficie, porque esa es mi variable independiente, cómo afecta a, y coloco entonces mi variable dependiente, la distancia? Entonces, esta es la pregunta que se hace este experimento. ¿Cómo afecta la superficie a la distancia que alcanza el bloque? ¿Bien? Porque lo demás lo mantiene fijo. Y según esto que acabamos de hacer, ¿bien? ¿Cuál sería la alternativa correcta? A. ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y el material de la superficie que se desliza? No, porque aquí están viendo una relación entre la fuerza inicial, ¿bien? ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial y aplica, bueno, y aquí colocan aplicada sobre el bloque y el material de la superficie? No, si bien el material de la superficie es una de las variables, la fuerza inicial no es una de las variables, eso es una de las constantes que se mantienen fijo. Entonces, esta estaría mal. Bien, nosotros queremos buscar la alternativa que diga superficie y distancia. ¿Cuál es la alternativa de las que quedan que dice superficie y distancia? ¿Cuál sería esa alternativa? La C, perfecto. Y aquí resolvimos un ejercicio de física sin tener idea de física, porque yo no les he explicado nada sobre física. Lo estoy explicando sobre el método científico en general. No hemos visto fuerza de roce, no hemos visto cómo afecta una superficie en realidad a esto. No sabemos si es cierto, no sabemos si va a haber un efecto o no. Solamente estamos viendo método científico, nada más que eso. Creo que estas preguntas las respondamos netamente con método científico. Olvidaron un poco de la ciencia que hay un poco detrás, porque está bien, podemos responderlo con eso, pero es que esta materia no se basa en eso, la puede responder entendiendo otras cosas. Bien, dudas, consultas sobre esto, ¿se entiende por qué es la C o queda alguna duda al respecto? Para la gente que llegó un poco después, voy a volver a escribir entonces, voy a volver a mostrar el, ¿cómo se llama esto? Esta cosita. Bien, perfecto. Voy a esto que está acá, no sé si están viendo, coloqué de nuevo como el cuaderno. Quiero que copien ese esquema. Bien, les doy un momento para que lo copien a los que llegaron después y me avisen cuando lo tengan copiado, porque de verdad es súper importante. Quizás, a ver, voy a hacerlo un poquito más bonito. Quizás si lo hago un poquito más bonito, se entiende. A ver, denme un momento. Lo hago, me demoro muy poco en hacerlo. Pero la gracia es que quede ahí para que todo el mundo lo pueda hacer bien. Bien, entonces, voy a rehacerlo, como para que quede más ordenado quizá, y ahí lo podamos hacer súper bien después en el siguiente ejercicio, que es de lo mismo. Es otra pregunta PAES. Y ojo que todas esas preguntas son del mismo ensayo. Entonces ustedes podrían responder 4 preguntas de ciencias sabiendo solamente esto. Y eso es bastante para una prueba. Entonces, la pregunta que se contesta acá es la relación entre la variable independiente y a ver, voy a escribirlo un poquito mejor. No sé por qué me está haciendo tan fea la letra en este momento. Bien, se responde la relación entre la variable independiente
y la variable dependiente. Bien, eso es lo que se busca en esto. Y lo que se hace entonces es distinguir entre ambas variables. Tenemos la variable independiente primero. Bien, variable independiente. Igual no tiene un orden, pero a mí me gusta colocar esta primero. Se dieron cuenta que en la otra, en las respuestas incluso estaban en ese mismo orden. Hay una razón matemática por eso. Variable independiente. Pero no es una razón matemática de peso, es solamente la costumbre de los que trabajamos como en eso. Y aquí variable dependiente. Entonces, acá se controla. Bien, la variable dependiente se controla. Y la variable dependiente se mide. ¿Qué otra cosa? En esta de acá se varía. Se varía o cambia su valor. Y acá se observa o se mide cómo cambia por culpa de ello. Eh, Así. Bien. Ok. Y todo lo demás se debe mantener fijo. Fijo o la otra palabra que ocupan mucho es constante. Bien. Eso es lo que tendrían que tener copiado. Bien. Les doy un momento para que lo vuelvan o sea, para los que no lo tengan, que lo copien. No sé si hay alguien que no lo tenga. Igual me podrían decir todos si ya lo tienen. Yo sé que hay dos personas que lo tienen, pero no sé si el resto ya lo tiene como copiado, porque de verdad es súper importante. Solamente siguiendo estas reglas, solamente siguiendo este esquema, podemos resolver los siguientes 4 ejercicios. El resto, ¿lo tiene copiado? A ver, voy a ir preguntando uno por uno. No sé, Abigail, por ejemplo, ¿lo tienes copiado? Damaris, ¿lo tienes copiado? Bien, Michelle lo tiene copiado. Karim, ¿lo tienes copiado? Paola, ¿lo tienes copiado? Francisco, no sé si lo copiaste. Bien. Eh, eh, Bárbara, creo que como recién vienes entrando, te cuento que quiero que copien esto o que le saquen un pantallazo o lo que sea, pero quiero que lo tengan a mano porque es lo que vamos a utilizar para responder los siguientes problemas de ciencias. Bien, se resuelven con esto, con esta tablita que está acá, se pueden resolver estos problemas que vienen de la misma PAES, que es la del año pasado. Entonces, si podemos responder 4 preguntas de la prueba que recién pasó, significa que es súper útil esto. Recuerden que la que va a cambiar es la de matemáticas. La de ciencias va a quedar casi igual. Así que van a entrar este tipo de preguntas y van a entrar por montones. Bien, porque es como lo nuevo que les interesa que entiendan los estudiantes y me parece perfecto. Bien, porque en ciencia de repente se enfocan en cosas que son súper rebuscadas, pero yo me gustaría que entendiesen el trasfondo de las ciencias y justamente la prueba ahora se enfoca en eso. Ustedes entiendan el trasfondo de las ciencias más que el contenido en particular, que eso tienen como toda la vida para aprenderlo. Sobre todo porque las pruebas ni siquiera necesitan dar la prueba de su materia para entrar a la universidad. Para entrar en enfermería pueden dar la prueba de física, no tiene sentido, pero pueden darlo. Entonces, eso. Bien, entonces vamos ahora al siguiente ejercicio. Espero que ahora veamos.
Ah, no, 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 de un momento. Ahí sí. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve la pregunta anterior? ¿Lo pueden confirmar? Ya que el otro día estuve mucho rato compartiendo algo nada que ver. ¿Se ve la diapositiva o no se ve nada? Bien, perfecto. Ok, veamos este ejercicio que está acá. ¿Qué es lo que nos dice? Un grupo de personas realizó un experimento para investigar cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones de un resorte. Mucho bla bla, ¿cierto? Para ello, desde un resorte suspendieron un objeto de cierto peso y lo hicieron oscilar verticalmente. Con esto determinaron el número total de oscilaciones completadas por el resorte durante 10 segundos. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Y aquí nos dan datos. Fíjense que yo me puedo olvidar de todo lo que me dijeron acá y enfocarme solamente en los datos. Me dicen que hay un intento 1, un intento 2 y un intento 3. Ah, intentaron hacer esto 3 veces. Y aquí me están diciendo el dato que tomaron. Longitud natural del resorte, 69 centímetros. 30 centímetros, 30 centímetros. ¿Cuándo la longitud fue más grande? ¿En qué intento? ¿En cuál de estos 3 intentos que voy a marcar acá? ¿En cuál de estos 3 intentos la longitud fue más grande? En el primero. En el primero. Bien, aquí sabemos que este fue el intento que mayor longitud tuvo. Estiramiento del resorte. Eh, el estiramiento del resorte, ¿en dónde se estiró más el resorte? 1 y 3. 1 y 3. Bien, perfecto. En esto se estiró más el resorte. La masa del objeto, ¿en cuál fue más grande? En todos fue igual, ¿es cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Y después tengo la cantidad de oscilaciones durante 10 segundos. ¿Cuándo osciló más? 2 y 3. 2 y 3. Bien. Estas preguntas que le hice ahora solamente son como para que se coloquen un poquito en contexto con la pregunta. Pero vamos a la pregunta. Según los resultados presentados anteriormente, porque siempre es bueno que hagan eso, siempre es bueno que lean un poquito la tabla para después ir a la pregunta y después no perder el tiempo como no se entiende mejor la pregunta cuando entienden un poquito la tabla. ¿Qué es lo que pasó con la tabla? Según los resultados presentados anteriormente, ¿cuál de las siguientes variables incide en la cantidad de oscilaciones? Incide en la cantidad de oscilaciones. O sea, a mí me interesa ver cuándo cambiaron la cantidad de oscilaciones. Bien, esa es la pregunta. ¿Cuándo cambiaron la cantidad de oscilaciones? Acá y acá, ¿la cantidad de oscilaciones fue diferente o fue igual? La cantidad de oscilaciones. ¿A qué es incide? Muy buena pregunta. Incide significa que afecta. Incide o afecta. O es culpa de. Bien. ¿Cuál de las siguientes variables cambia la cantidad de oscilaciones del resorte? Eso sería como la traducción de eso. Porque sí, en verdad la palabra incide es como media extraña, ¿cierto? Como media nueva. ¿Cuál de las siguientes variables afecta o cambia la cantidad de oscilaciones del resorte? Bueno, y ahora entendiendo como eso de la pregunta, que está súper bien, perfecto, eh, ¿dónde aquí, recuerden que esta parte de la tabla me está mostrando la cantidad de oscilaciones? En estos dos intentos que están acá, ¿la cantidad de oscilaciones cómo es? ¿Igual o diferente? ¿Qué piensan ustedes? Es igual, ¿cierto? Es igual porque en las dos es 45. La cantidad de oscilaciones durante 10 segundos en esto de acá y en esto de acá es igual. En el intento uno y en el intento 2 entonces es igual. Ahí no cambió. Fíjense algo, no cambió. Si algo afecta, debería cambiar la cantidad de oscilaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas cambié en el intento 2 y en el intento 3? ¿Qué cosas son diferentes del intento 2 y el intento 3?
¿Qué cambian en esos intentos? Porque la longitud natural del resorte es igual, ¿cierto? En ambos casos es de 30. ¿Y el estiramiento del resorte es el mismo? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? En el intento 2 y en el intento 3. No, ¿cierto? Esto de acá y esto de acá son diferentes. No son lo mismo. Y lo cambié. Ojo, cambié eso y no cambió la cantidad de oscilaciones. Yo cambié esto que está acá y esto de acá no cambió. Cuando pasa eso, significa que no le afecta. Es como, por ejemplo, si yo le pego con más fuerza a la muralla se queda donde mismo. Eh, no le afecta, entonces parece mi golpe a la muralla. Entonces, no hay ningún un efecto. No sé, es un ejemplo medio absurdo, ¿cierto? Pero podría ser, a ver, quizá otro ejemplo, quizás, a ver, dejen pensar en algo que sea muy evidente. Eh, Mientras, a ver, voy yendo en micro hacia un lugar, mientras más respiro, más rápido voy en micro. Eso no pasa, ¿cierto? Pero yo podría cambiar la cantidad de veces que respiro durante, arriba de la micro y ver si le afecta en algo a la velocidad de la micro. Y no le va a afectar en nada. Eh, Justamente así se prueba, cambiando justamente ese parámetro y viendo que en realidad no le afecta en nada, que todo sigue igual, aunque yo haya cambiado eso. Es como cuando hacen medidas de parte del gobierno, de cualquier gobierno, el que sea el de turno, hacen medidas para solucionar algo y esas medidas no solucionan nada, porque en realidad no vieron bien el problema, no vieron bien cómo era el tema. Entonces, claro, colocan una medida que no resuelve nada. Eh, Eso. Entonces, justamente, estas de acá no afectan al, ¿cómo se llama esto? A la cantidad de oscilaciones que hay. Pero acá sí cambió. Yo acá sí cambié con respecto a este y con respecto a este, cambió la cantidad de oscilaciones. Ahora eh, son 30 en vez de 45. Entonces aquí hay algo que cambió. En el intento uno hay algo que se cambió con respecto al intento 2 y que se cambió con respecto al intento 3. Voy a borrar todo lo demás que está. El intento uno hay algo que no está en el intento 2 y que no está en el intento 3, porque por algo cambió esto. ¿Qué cosa cambió en el intento 2 y en el intento 3? Que no está en el intento uno, que es diferente en el intento uno. ¿Qué cosa fue la que cambió? La longitud del resorte, perfecto. La longitud del resorte es la que cambió. Ahora es 69 centímetros y en estos dos casos fue de 30. Y fíjense que al cambiar la longitud natural del resorte, entonces cambia esto también. En este caso, mi variable independiente era, esta sería mi variable independiente. ¿Por qué? Porque esta es la que cambié. ¿Y a quién la afectó? A la variable dependiente, que es la que estoy midiendo, la cantidad de oscilaciones. Entonces, fíjense, ¿cuál de las siguientes variables incide en la cantidad de oscilaciones? La respuesta es la longitud natural del resorte. La A, como bien habían rayado por ahí, no sé quién fue, pero está bien, esa es la respuesta, así que correcto. Culpa mía, profe. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero bien, estaba bien la respuesta en realidad que habías marcado. Perfecto. Entonces, eso, está... ¿Se entiende un poquito a qué apunta el método científico? Yo hago un experimento, voy cambiando un valor de algo y veo si eso le afecta a lo que estoy midiendo. Si no le afecta es porque no tiene nada que ver. Y si le afecta, tengo que ver cómo se mide. Pero para ver realmente esos efectos, lo demás tengo que mantenerlo fijo. Si lo demás no lo mantengo fijo, entonces el cambio puede ser culpa de otra cosa. ¿Ya? Entonces igual tienen que tenerlo en cuenta. Este experimento igual no está tan bien hecho, mm, porque aquí hay otra cosa que se cambia. En el intento 2 y en el intento 3, el estiramiento del resorte, en todo eso son diferentes.
pero se puede igual saber que hay una diferencia porque aquí a acá se mantuvo constante. Bien, acá y acá se mantuvo constante. Y de acá a acá hubo una diferencia y de acá a acá hubo una diferencia. Entonces, esos que voy a rayar con un color diferente, entre el intento 3 y el intento 1, son los que me marcan la pauta. Bien, porque cambié la longitud del resorte y cambió la cantidad de oscilaciones. Y todo lo demás está fijo. Bien, eso sería todo lo demás. Yo aquí no puedo meter el intento 2 en el juego porque en el intento 2 hay otra variable que cambia. Entonces no me estaría afectando los resultados. Si yo viese esos tres en conjunto, yo diría es que pucha, pudo haber sido culpa de otra cosa, pudo haber sido culpa de esto, por ejemplo. Pero en este caso se mantuvo constante en el intento 3. Bien, vamos al siguiente. ¿Dudas, consultas antes de que cambie de diapositiva? Igual siempre pueden preguntarme y yo me devuelvo simplemente. Pero dudas, consultas. Ya, entonces vamos a este que está acá. Dice, se decidió investigar si la curvatura de un espejo convexo afecta la imagen que se produce. Para ello se fijó un objeto delante de un espejo convexo, y con una regla se midió el tamaño de la imagen producida. Si en todas las mediciones se utilizó el mismo objeto, ¿cuál de las siguientes acciones experimentales debió haberse implementado para resolver esta investigación? Entonces, ¿cuál es la pregunta que está haciéndose, la pregunta experimental en este caso? Se decidió investigar si la curvatura de un espejo, está investigando la curvatura de un espejo convexo, que en el fondo los espejos convexos son los que tienen curvatura. Es lo único que necesitan saber de esto. Un espejo convexo es el que tiene curvatura. Entonces, si la curvatura de un espejo afecta la imagen que se produce, entonces es curvatura, imagen. ¿Cuál creen que es la variable independiente y cuál creen que es la variable dependiente? La curvatura debiese ser, porque yo estoy preguntándome cómo afecta la curvatura a la imagen, cómo esto afecta a esto. Eso es lo que preguntan. Bien, cómo la curvatura de un espejo convexo afecta a la imagen. Siempre esta es la independiente, y la independiente afecta a la dependiente, porque justamente por eso depende de la otra variable. Entonces esta sería la dependiente. ¿Ok? Y con una regla se midió el tamaño de la imagen producida. Bien, la imagen además es la que se está midiendo, porque se mide su tamaño. Entonces esta es la que se mide justamente. Fíjense. Bien. Si en todas las mediciones se utilizó el mismo objeto, ¿cuál de las siguientes acciones experimentales debió haberse implementado para resolver esta investigación? Según el diagrama que yo les dibujé de nuevo hace un momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer para averiguar cómo afecta uno a la otra? Aquí falta algo, ¿cierto? Yo en el diagrama les coloqué más o menos estas mismas cosas, la variable dependiente y dependiente. Me falta información. ¿Qué información me falta? Según el, el diagrama que les dibujé, la tablita que está ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa con la variable dependiente? La variable dependiente se mide. La variable dependiente, ¿qué se le hace? No. Bueno, se controla, ¿cierto? Se controla. Eso es lo que escribí que le pasaba a la variable independiente. Se controla. Y además de controlarse, ¿qué otra cosa se le hace?
La variable de dependencia se controla, la dependiente se mide, pero había otra cosa más que se le hace a la independiente, según la tabla que les hice. Se varía, bien. Se varía o se cambia su valor, que es lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar, ¿qué cosa? Según esto que acabo de hacer. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? La curvatura. Porque esa es la variable independiente. Tengo que cambiar la curvatura y medir la imagen. Entonces cambio la curvatura y mido la imagen. Y de esa forma yo puedo entender la relación entre curvatura e imagen. Todo lo demás debe quedar, ¿cómo debe quedar todo lo demás? ¿Me pueden escribir en el chat? Escríbanme. ¿Cómo queda todo lo demás? Abigail, Bárbara, Constanza, Damaris. ¿Cómo queda todo lo demás en un experimento? Si yo varío una cosa y mido la otra, ¿qué tiene que pasarle a todas las demás variables? Se mantienen, perfecto. Todo lo demás se mantiene constante. Entonces veamos, tengo que cambiar la curvatura, tengo que medir la imagen y todo lo demás se tiene que mantener. Veamos, la A me dice utilizar espejos convexos de igual tamaño, pero situar el objeto a diferentes distancias del espejo. No, porque lo que tengo que variar es la curvatura. Si me estoy preguntando cómo la curvatura afecta a la imagen, no la distancia al espejo, sino que la curvatura. Por lo tanto, la A es incorrecta. B, utilizar espejos convexos de igual curvatura, pero situar el espejo a diferentes distancias del espejo. ¿Está correcta o está incorrecta esa? Incorrecta. Incorrecta porque dice igual curvatura y yo estoy diciendo que cambie su valor la curvatura. No puede quedar igual, tiene que cambiar, porque si yo quiero ver cómo afecta a la imagen, debo variarlo, debo cambiarlo. Bien, entonces eso está mal por eso. Además me dice a diferentes distancias del espejo y no es eso lo que estoy midiendo. Yo estoy midiendo la imagen, el tamaño de la imagen. La C dice utilizar espejos convexos con distinta curvatura. Ya, bien. Distinta curvatura. Perfecto. Está cambiando su valor. Pero de igual tamaño. Mm, pero de igual tamaño. De igual tamaño. Todo lo demás se mantiene, perdón, ahí no era eso. Todo lo demás se mantiene fijo, ¿cierto? Todo lo que está fuera del experimento es fijo. Ahí me dicen de igual tamaño. Por lo tanto, la C es una buena candidata. Ahora, yo cuando encuentro en ciencias, en matemáticas no hago eso en verdad, pero en ciencias sí, yo cuando encuentro una pregunta que puede ser la correcta, yo no dejo de mirar las demás. ¿Por qué? Porque en ciencias pasa mucho de que hay una respuesta correcta, pero hay otra que es más correcta. O sea que hay una que describe mejor el proceso. Algunas que no son tan incorrectas como las demás. No sé si me explico. Es lo que nos pasó en el ejercicio anterior de la clase pasada, donde una de sus compañeras había respondido bien una pregunta en la tarea, pero yo igual decía que la respuesta correcta era otra, porque la otra describía mejor el proceso. Eh, Justamente podría pasar, ¿ya? Entonces ustedes nunca se detengan en ciencias de la alternativa. En matemáticas se puede hacer, porque en matemática hay una que objetivamente y lógicamente debiese ser, y las demás ya son incorrectas, y punto. Pero aquí podría haber una que está mejor escrita. Veamos la de abajo. Los espejos convexos de distinto tamaño, ya, aquí no, porque lo que me interesa no es el tamaño del espejo, sino que la curvatura es lo que me interesa. Me interesan distintas curvaturas. Por lo tanto, esta de acá sería incorrecta. Bien. Y de igual curvatura, además me dice eso. Y no, yo quiero cambiar la curvatura. Me están preguntando por la curvatura. ¿Cómo afecta la curvatura? Bien, no el tamaño del espejo. Entonces, esa es la gracia. Aquí bien, entonces, ustedes tenían que entender qué es lo que tenía que cambiar. La distancia del objeto, el tamaño del espejo o la curvatura. ¿Y cómo tenían que saberlo? Bueno, porque ustedes en el principio del ejercicio le están diciendo que lo que desean investigar es si la curvatura afecta a la imagen. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es la curvatura. Todo lo demás va a tener que quedarse fijo.
Por lo tanto, el tamaño del espejo y la distancia del objeto tienen que quedarse fijas, porque son cosas que no me están pidiendo en este experimento. En este experimento me están pidiendo ver cómo afecta la curvatura. Así que eso es lo que tengo que variar y lo demás dejarlo fijo. Bien. ¿Dudas, consultas sobre este ejercicio? ¿Queda claro? ¿Va quedando un poquito claro el cómo se hace? ¿Sí? Bien. Entonces nos queda, a ver, nos quedan dos ejercicios. Veamos qué hora es. Ya voy a hacer este ejercicio. Voy a hacer los dos ejercicios rapidito, bien, para que quede claro y pasemos a matemática. Entonces, dice, un estudiante está investigando acerca de las ondas superficiales que se propagan en el agua contenida en una cubeta rectangular de fondo plano, cuyas dimensiones ha medido previamente. Para ello, deja caer varias gotas de agua en un extremo de la cubeta y mide el tiempo que tardan en llegar, y mide el tiempo. Inmediatamente yo ahí me fijo que hay una variable dependiente. Mide el tiempo que tardan en llegar las ondas generadas al otro extremo de la cubeta. Repite el experimento variando la cantidad de agua de la cubeta, ¿ok? Y midiendo la profundidad del agua en cada caso. Mide dos cosas y varía una, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis consistente con el procedimiento experimental descrito? O sea, ¿qué rayos estaba preguntando esta persona? Pero aquí nos dice, un estudiante está investigando acerca de las ondas superficiales que se propagan en el agua contenida en una cubeta rectangular de fondo plano, bla, bla, bla. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo en el experimento? Está dejando caer varias gotas de agua en un extremo de la cubeta. Mide el tiempo que se demoran, va variando la cantidad de agua en la cubeta y mide la profundidad del agua. Ok, entonces lo que está haciendo, bien, aquí está midiendo la profundidad del agua y dice que va variando la cantidad de agua y la mide. Ok, pasa algo. Yo cuando les dije, y esto es como la trampa de este ejercicio, yo cuando les dije algo de que la variable independiente se controla y la variable dependiente de ello, se los dije la clase pasada, se mide. Claro, yo les dije, pero claro, obviamente la independiente también se mide, pero medirle y controlarle es lo mismo. Así que cuando yo digo que se controla, es porque justamente ustedes saben cuánto es. Y aquí lo que me está diciendo en el fondo es que va variando la cantidad de agua y tiene que saber cuánta agua le está colocando. Por eso la mide, ¿bien? Pero eso es lo que está variando, la cantidad de agua. Y por supuesto, al variarlo, cambia la profundidad, pero eso no tiene nada que ver con las ondas superficiales. Eh, es obvio que si yo le lanzo más agua a un balde, este se va a llenar más. Lo que está haciendo en el fondo en este caso es controlando su variable. No solamente la está cambiando, sino que también quiere saber cuánto la cambió para ver cómo le afecta al experimento final. Y lo que mide es el tiempo, porque eso es lo que le está interesando. Entonces, esto es la profundidad del agua versus el tiempo. Bien, porque esas son las cosas que le está interesando controlar en el experimento. La profundidad del agua y el tiempo. Bien. Entonces, buscamos la alternativa que nos dice eso. ¿El tiempo que tarda la sonda superficial en recorrer cierta distancia es proporcional al número de gotas? No, porque no me está pidiendo eso, sino que es cuánto se demora y la profundidad del agua. El tipo de movimiento, no. Aquí no habla nada sobre el tipo de movimiento. Inmediatamente, ni siquiera tengo que leer el resto, el tipo de movimiento. ¿En qué momento nos hablaron sobre el tipo de movimiento? ¿Dónde se está midiendo eso? No se está midiendo en ninguna parte. La rapidez de las zonas superficiales depende de la profundidad del agua que se propagan. Esta sería la correcta, porque si yo mido el tiempo, estoy midiendo en el fondo la rapidez, cuánto se demoran, ¿cierto? Cuando alguien dice qué tan rápido eres, es porque cuánto te demoras en hacer eso. Entonces, esta vendría siendo la respuesta correcta. Depende de la profundidad del agua, porque eso es la otra variable que está controlando. Bien, ahí estarían las dos variables de este ejercicio. Las demás, bueno, veamos, la cantidad de ondas superficiales, ¿en dónde la está midiendo? ¿En dónde la está variando? No está haciendo nada con la cantidad de ondas superficiales. Bien, en ninguna parte del texto me dicen que cambia o mide la cantidad de ondas superficiales, sino que está midiendo el tiempo que se demoran en llegar. La rapidez de las ondas superficiales depende de la frecuencia con que caen las gotas.
en ningún momento me habla nada de la frecuencia con la que caen las gotas. Así que también está esto, la frecuencia con que caen las gotas es una variable que se inventaron en la alternativa. En ninguna parte de acá arriba sale que está midiendo o está variando eso. Así que la respuesta correcta sería entonces la C, porque es la única que tiene variables que en el texto me dicen que efectivamente las está variando. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, hice puras de física, ahora vendría esta de biología, pero creo que ya es hora de matemática. Así que lo dejamos hasta acá. Y esta va a quedar, bueno, la voy a subir con las alternativas de la tarea, porque esto era parte de la tarea. Les voy a subir otra tarea que va a tener preguntas parecidas. Voy a tratar de que no sea ninguna de física y que sean de química y de biología para que además vean que las otras ciencias también se pueden resolver con eso. Bien. Oye, habían dos personas esperando. Ok, entonces me voy a tomar vamos a tomar un receso de 5 minutos, no más que eso, y comenzamos con matemáticas. ¿Les parece? No sé si hay dudas antes de terminar, dudas, consultas sobre los ejercicios de ciencia. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, 5 minutos y comenzamos con el de matemáticas. De todas formas, les voy a dejar aquí el ejercicio propuesto por si es que en este momento se animan a tratar de resolverlo. ¿Bien? Y yo les digo la alternativa cuando vuelva, para que confirmen si es que tenían razón o no. Bien, vuelvo en 5 minutos. Bien.
Por si acaso, la respuesta a este ejercicio es la A. Ay, se me había olvidado de tener esta grabación. Ya, y ahora comenzamos con la nueva grabación. Eh, de un momento. Bien, me imagino que voy a... No, será. Ahí.